Hola, buen día. Estás en las biografías de poder. En este momento compartiré contigo la biografía de Ignacio López Tarso. Te estaré compartiendo su vida, ya que el 11 de marzo, hace algunos días, acaba de morir este gran actor y uno de los primeros del cine de oro, del cine mexicano, ya que Ignacio Tarso, él quiso ser sacerdote e incluso estuvo varios años como sacerdote, pero se dio cuenta que no tenía la vocación para eso. Estuvo allí y como era de familia humilde, entonces conoció un sacerdote que le dijo que se fuera a tal seminario, que allí le iban a dar las clases gratis de sacerdote. Pero ya estando como seminarista, él descubrió a temprana edad su vocación, pero no la quiso ver, y fue años más tarde que un escritor de poemas le dijo que se quedara a clase. Pero cuando estuvo allí como sacerdote, él se dio cuenta que un sacerdote le dijo que a quién le gustaría participar en una obra de teatro. Entonces Ignacio López Tarso empezó a trabajar y desde allí él se dio cuenta que había nacido para ser actor. Pero como todo joven sueña algún día alcanzar el sueño mexicano, a López Tarso igual, ya que se fue como bracero a Estados Unidos, ya contratado, y una vez cuando estaba piscando se cayó de una rama y se quebró, y lo único que hicieron fue regresarlo a México, ya que no lo operaron en Estados Unidos. Aquí su familia lo operó y desde entonces Ignacio López Tarso tenía dolores muy fuertes. Te cuento esta historia porque es uno de los artistas, es uno de los actores más importantes del cine mexicano. Es una de las estrellas que ha quedado para siempre, ya que Ignacio López Tarso, él soñaba con morir a los 100 años. Él sabía que podía morir a esa edad, pero desgraciadamente solo llegó a los 98 años. Hace rato te contaba que todo joven anhela, todo joven sueña irse a Estados Unidos. A mí una vez también me surgió esa idea e incluso me quería ir a trabajar a un restaurante allá. Pero un compadre de mi mamá, que era sobandero, me dijo: Jesús, ¿qué vas a ir a hacer allá? ¿Qué vas a ir a hacer a ese lugar? Allá nadie te ayuda. Allá, cuando tú llegas y estás enfermo, no creas que te van a mantener. Aquí tú tienes tortilladura, aquí tienes a tus padres y todo el mundo te apoya cuando pasas por momentos difíciles. En Estados Unidos no. Y esa fue la causa por la cual no me fui. Y después descubrí que la pobreza está en tu mente. No está en el país, está en tu mente. Pero como te decía, hoy quiero compartirte la historia de Ignacio López Tarso, un personaje que participó con los más grandes, con Elsa Aguirre, con la cual tuvo una relación, con María Félix, con grandes de la industria cinematográfica mexicana. Y a sus 98 años, Ignacio López Tarso nace en la Ciudad de México un 15 de enero de 1925.
en el Hospital Star Médica de Roma, Ciudad de México, y muere el 11 de marzo del 2023. Conocido como Ignacio López Tarso, fue un actor y político mexicano. Aquí vemos cómo la vida de este gran actor y político mexicano se estaba apagando, ya que hace solamente 2 días perdió la vida a la edad de 98 años. Él mismo cuenta en su historia que su papá era militar y sus primeros años los vivieron en Veracruz, ya que a su papá no le avisaban y constantemente lo cambiaban de lugar, lo cambiaban de ciudad y su papá se tenía que ir ahí. Pero después el papá de Ignacio López Tarso, las personas se levantaron en armas y él empezó a ayudar, a lo cual renunció a ser militar y se fue a Guadalajara, donde trabajó como cartero, trabajo que desempeñó también Ignacio López Tarso, ya que él suplía a un empleado donde su papá trabajaba. La biografía y carrera. Nace en 1925 y muere de 1925 a 1945. Infancia y adolescencia. Ignacio López nació el 15 de enero de 1925 en Ciudad de México, siendo hijo de Alfonso López Bermúdez e Ignacia López Herrera, y hermano de Alfonso y Marta. Por razones familiares, su infancia transcurrió en varios lugares del territorio mexicano, como Veracruz, Hermosillo, Navajoa y Guadalajara. Fue en Guadalajara donde Tarso tendría su primer acercamiento con el mundo artístico, al presenciar una función de teatro de carpa, siendo este el primer espectáculo teatral que vio con el que quedó fascinado por el teatro. Aquí vemos cómo él, desde 1925 que nace a 1945, a la edad de 20 años, él vivió con sus padres, ya que su papá era Alfonso López Bermúdez e Ignacia López Herrera. Pero fue en una obra de teatro, en una función de teatro de una carpa, donde él se quedó maravillado, donde él quedó fascinado por el teatro, pero cosa que no vivió hasta después de muchos años. Allí, Ignacio López Tarso ya había descubierto su porqué, ya había descubierto su propósito, solamente necesitaba escribirlo. Tú ya has descubierto tu porqué, ya has descubierto tu propósito, ya estás escribiendo la historia jamás contada que es la tuya. También vivió en Valle de Bravo, Estado de México, donde estudió la secundaria. Los problemas económicos de sus padres impidieron que Ignacio ingresara a una escuela para continuar sus estudios superiores. Debido a lo anterior, un sacerdote le recomendó ingresar al seminario para que así pudiera continuar con su educación. No habiendo otra opción y sin vocación al sacerdocio, pero con el deseo de seguir estudiando, Ignacio López ingresó en el seminario menor de Tezcatzingo, Estado de México. También estuvo en el seminario conciliar de México en Tlalpan, Ciudad de México. Abandonó el seminario debido a su ya mencionada falta de vocación para ser sacerdote. Aquí vemos cómo él también vivió en el Valle de Bravo, en el Estado de México, ya que él quería estudiar, pero solamente terminó la secundaria, ya que sus papás estaban pasando por momentos
difíciles, estaban pasando por momentos económicos difíciles, pero fue un sacerdote el cual le dijo que estudiara en un seminario. Y él entró al seminario de Temascalcingo, donde estuvo varios años. Pero él descubrió que su propósito no era ser sacerdote, ya que el sacerdote le ayudó mucho en su carrera como actor. Y también el servicio militar, ya que lo educaron para ser constante y para ser disciplinado. Pero después, él de 1945-1940 incursionó como militar y accidente. En 1945 y teniendo 20 años de edad tuvo que cumplir con el servicio militar y estuvo en el cuartel más de un año. En Querétaro, aunque también estuvo en los regimientos de Veracruz y Monterrey. Logró obtener un el grado de sargento primero. Al terminar su servicio militar, un general le dijo que tenía madera para ser militar destacado y le ofreció su apoyo para ingresar al colegio militar, pero Ignacio López, después de pensarlo, descubrió que esto no era su vocación y así terminó su aventura militar. Vemos que a la edad de 20 años inicia con su servicio militar, donde estuvo un año encerrado en Querétaro. Y aunque también estuvo en Veracruz y Monterrey, él estuvo un año allí y llegó a sargento primero. Y incluso le dijo uno de los militares que él tenía madera para poder ser militar. Pero él decidió no seguir esa carrera, ya que eso no era su vocación. Pero él cuenta en una historia que constantemente los que llegaban a ese grado podían andar en carro y tenían otras cosas que los demás militares que no tenían grado no les daban. Y es por eso que en la Ciudad de México trabajó como agente de ventas de una empresa fabricante de ropa de mezclilla, pero seguía teniendo problemas económicos, por lo que buscaba otra opción para mejorar su situación. Esa opción lo encontraría en unos amigos quienes lo animaron diciéndole que si se iba con ellos a los Estados Unidos a trabajar como braceros en la cosecha de uva y naranja en California. Ganaría mucho dinero con esa ilusión. Él y sus amigos se inscribieron en el convenio México-Estados Unidos, el cual les auspició el trabajo en California. El sueño de Ignacio López no era radicar en Estados Unidos, sino trabajar una temporada y regresar a México cargado de muchos dólares, estando ya trabajando en un naranjal del condado de Merced, California, y trepado de un alto naranjo, resbala y cae de espaldas encima de unas cajas, lastimándose seriamente su espina dorsal, quedando casi paralizado. Luego de esto regresó a la Ciudad de México, donde tuvo que seguir un tratamiento y guardar reposo para poder iniciar su recuperación. Aquí vemos cómo Ignacio López Tarso empezó a trabajar como agente de ventas de una empresa fabricante de ropa de mezclilla, pero tenía siguiendo problemas económicos, ya que muchas veces, como te digo, la pobreza no está en el país, la pobreza está en tu mente. Y mientras la pobreza está en tu mente, entonces de nada sirve que tú ganes mucho dinero. Porque si tú ganases $10,000, vas a gastar $11,000. Pero él, como su sueño era grande, entonces decidió irse de bracero a los Estados Unidos, especialmente en California, a trabajar en un naranjal y a trabajar quitando o piscando uvas. Pero después
Tiempo después, trabajando, andaba en la altura de un naranjal del condado de la Merced y trepado allí cayó y resbaló encima de unas cajas, lastimándose seriamente la espina dorsal, y fue regresado a México. Él cuenta en una historia que solamente traía $20 de Estados Unidos. 1949-1954. Estudios y debut como autor teatral. Como actor teatral. Después de su recuperación, López Tarso, con 24 años, ingresó en 1949 a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, que en aquel tiempo era la única escuela de teatro en el país, bajo la enseñanza de Javier Villarrutia, a quien Tarso admiraba. Comenzó a prepararse como actor. Aquí es donde él, a la edad de 24 años, entra primero a Bellas Artes, ya que allí admiraba mucho a Javier Villaurrutia, a quien él constantemente estudiaba sus poemas. Entonces Javier le dijo a Ignacio López Tarso que se quedara a la clase, que no perdía nada con quedarse allí. A lo que López Tarso accedió, y allí se dio cuenta realmente que esa era su vocación, ya que la había descubierto desde niño, pero pensó que esa no era su vocación. Y después empezó su vida como actor, ya que por medio de Villaurrutia conoció a Javier Rojas, fundador del grupo Teatro Estudiantil Autónomo TEA, grupo al que se integró. El TEA hacía presentaciones al aire libre en las calles, plazas, parques, mercados y diversos lugares de la Ciudad de México. De este modo, Ignacio López tuvo sus primeras experiencias histriónicas, con un contacto más cercano con el público. Aquí vemos cómo después conoce a Javier Rojas, ya que era fundador del TEA, del Teatro Estudiantil Autónomo, y allí empezó a participar en calles, allí empezó a participar con el público en partes, en lugares, en mercados, en diversos lugares de la ciudad. Tras la muerte de Javier Villaurrutia, ocurrida el 25 de diciembre de 1950, López y sus compañeros de estudios actoral quedaron bajo el tutelaje de Salvador Novo. Aquí vemos que después de morir su maestro Javier Villaurrutia, ya que él murió el 25 de diciembre de 1950, entonces él y sus compañeros quedan a cargo de Salvador Novo. Su debut teatral como estudiante de Bellas Artes fue en la obra El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, y su debut profesional se llevó a cabo en 1951 con la obra Nacida ayer de Garson Kanin. Aquí vemos cómo empieza su debut teatral, ya que como estudiante de Bellas Artes interpretó la obra El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, y después su debut profesional llegó en 1951 con la obra Nacida ayer. Aquí vemos cómo fue paso por paso. Las cosas no se alcanzan de la noche a la mañana. Ignacio López Tarso había descubierto su porqué, había descubierto para lo cual era bueno, había descubierto su vocación, y esa vocación, cuentan sus hijos, que era una persona muy preparada, que era una persona que se metía en el personaje, que era una persona que era muy profesional, ya que él
Cada película que hacía, lo hacía por lo que aprendió en el seminario y lo que aprendió como militar. En 1954-1960 inicios como actor de cine. Su debut en el cine tomó lugar en 1954 con la película La Desconocida. El mismo Ignacio López Tarso reconoció desde su particular punto de vista que esta película fue uno de los peores filmes en que había participado. Uno de los detalles que más le desagradó fue la nula trascendencia de su personaje. La intervención de su personaje le hizo honor al nombre de la película, fue desconocida, ya que los papeles importantes de la trama estuvieron a cargo de Iracema Dilian y Miguel Torruco. Aquí vemos cómo su debut tomó lugar en 1954 con la película La Desconocida, y cuenta él que fue una de las peores filmes, que fue una de las peores películas, ya que al igual él no fue reconocido, ya que la película, como su nombre lo decía, fue desconocida. Esa primera e insatisfactoria experiencia en el cine lo desanimó e hizo dudar a López Tarso si debía proseguir en otra intervención cinematográfica en el futuro, pero cuando participó en papeles importantes y alternó con grandes figuras, le renació el gusto por el cine. Aquí vemos cómo su primer película le trae gran insatisfacción y eso lo desanimó. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos desanimados? ¿Cuántas veces pasamos por momentos que pensamos, realmente esto es lo que quiero, realmente esto es mi propósito o simplemente estoy perdiendo el tiempo? Yo, al igual que Ignacio López Tarso, me he sentido muchas veces desanimado, pero veo hasta dónde he llegado y sigo trabajando para poder llegar a donde deseo llegar, ya que solamente así, con constancia, con disciplina, es como yo lo voy a alcanzar. Al igual, Ignacio López Tarso vio que después de participar y alternar con grandes figuras, entonces le volvió a crecer el amor por el teatro, el amor de actor. 1960-1988. Macario y consagración actoral. El filme que consolidó a López Tarso en la pantalla grande y le dio muchas satisfacciones fue la multipremiada cinta Macario, filmada en 1959 con la dirección de Roberto Gabaldón. Argumento de B. Raven, basado en un cuento de los hermanos Grimm, guión de Emilio Carballido y el mismo Roberto Gabaldón. Aquí fue esta película la que la empezó a llevar a la cima, la que lo empezó a llevar a las grandes ligas, lo que lo ayudó a consagrarse como actor. Él mismo cuenta en una historia que allí en Macario pensaba en la muerte, pero en su vida personal constantemente no pensaba en la muerte, ya que él quería llegar a los 100 años, pero desgraciadamente solamente llegó a los 98, pero gran edad para un gran actor. El filme Rosa Blanca de 1961 fue otra cinta que también galardonó a López Tarso y le dio exposición entre el público. El mismo año hizo su debut en la televisión y en las telenovelas en Cuatro en la Trampa, aunque su primera participación en una producción de este tipo se dio en 1957 con Noches de Angustia. La década de los 60 continuó siendo crucial para su carrera, consagrados con otras cintas como Cri Cri, El Grito Cantor 1963,
El hombre de papel, 1963, El gallo de oro, 1964 y Tarahumara, 1965. Aquí vemos como el filme Rosa Blanca de 1961 fue otra cinta que también lo galardonó a López Tarso. Pero ese mismo año debutó en telenovelas y debutó en en La Trampa y debutó en películas y en cintas en 1957, 1963 como El hombre de papel, Cricri, El grillito cantor, 1963 El gallo de oro, 1964 Tarahumara, 1965. Continuando con su trayectoria actoral, algunas de las películas en las que participó y destacaron en los años 60 incluyeron La vida inútil de Pito Pérez, 1970, El profeta Mimí, 1972, Rapiña, 1973 y Los albañiles, 1976, 1988, 1991, militancia. López Tarso incursionó como político y fue diputado federal del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. Además ocupó cargos importantes de organizaciones tales como la Asociación Nacional de Actores ANDA, la Asociación Nacional del Intérprete ANDI y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica CPC. También fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Aquí vemos cómo López Tarso incursionó en la política y fue diputado federal del 1 de septiembre del 88 al 31 de agosto del 91. Además, también ocupó grandes cargos en la Asociación Nacional de Actores y en el Sindicato de Trabajadores y también fue miembro honorario del Seminario Cultural Mexicana. Vida personal y muerte. Estuvo casado con Clara Aranda, con quien procreó 3 hijos, Susana Graviela y el también actor Juan Ignacio Aranda falleció en el 2000. Tiempo después inició una relación con Graviela Romo de la Peña, con quien permaneció hasta el final de su vida. Aquí vemos cómo estuvo casado con su esposa, Clara Aranda. Y él mismo cuenta que fue una gran mujer, que fue una mujer celosa, una mujer que le reclamaba constantemente que nunca estaba, ya que Ignacio López Tarso se la pasaba grabando aquí y allá, se la pasaba grabando en diferentes países e incluso en España duró 2 años, a lo cual no vio crecer a sus hijos e incluso algunas veces no vio nacer a sus hijos porque él se la pasaba trabajando. Y ya después él procreó esos 3 hijos y que era actor Juan Ignacio Aranda. Aranda falleció en el 2000. Y él después de que su esposa falleciera, él inició una relación con una tequilera llamada Graviela Romo, con quien permaneció hasta los últimos días de su vida. El 3 de marzo del 2023 fue hospitalizado en el Hospital Star Médica Roma debido a una neumonía y una oclusión intestinal. 8 días después, Tarso falleció a los 98 años de edad en ese nosocomio ubicado en Ciudad de México, teniendo como causas probables de muerte los 2 padecimientos por los que había sido internado. Al día siguiente recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, lugar donde había iniciado su carrera como actor teatral. Aquí vemos cómo el 3 de marzo del 2023 fue hospitalizado en el mismo hospital donde nació, en el Star Médica de Roma, pero después, 8 días después, falleció por causa de neumonía y una oclusión intestinal.
ya que tuvo padecimiento de esa inclusión intestinal porque constantemente se la pasaba tomando tequila. Tarso falleció a la edad de 98 años de edad, pero al día siguiente recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, lugar donde inició su carrera, lugar, lugar donde él creció, donde él se dio cuenta que podía ser uno de los mejores actores, ya que su hijo cuenta que Ignacio López Tarso es un actor en toda la extensión de la palabra, ya que a sus 85 años todavía estaba trabajando en una obra de teatro de Shakespeare, e incluso el mismo Ignacio Tarso se quejaba porque años no le daban trabajo, ya que los demás productores no volteaban a verlo. Artículo principal: Filmografía de Ignacio López Tarso. Premios y nominaciones: Premio Elías Souraski en Artes. Presea Ángel de la Esperanza, Trayectoria de Excelencia, 12 de noviembre del 2013, por la Fundación Cultural Sin Fronteras México. Festival Internacional Cultural Sin Frontera en 2013, Centro Cultural Tijuana. Aquí vemos algunos de sus premios y algunas de las preseas que él ganó en su trayectoria de excelencia. Premio La Sociedad de Herencia Hispana, Hispanic Heritage Society Edward, 2006, Estados Unidos. Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2006, México. Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral en el 2005, México. Premio Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, Association of Latin Entertainment Critics Award, 2001, en Estados Unidos. Golden Gate Award, Festival Internacional de Cine de San Francisco, 1963, Estados Unidos, al mejor actor por el filme El Hombre de Papel. Golden Gate Award, Festival Internacional de Cine de San Francisco, 1960, Estados Unidos, al mejor actor por el filme de Macario, que fue la película que lo llevó a la cima, que fue la película en la cual el diablo se le presentaba y le decía que le pidiera lo que él quisiera, ya que él era ahijado de la muerte, y él le dice que no quería nada, ya que ya le había causado muchos problemas. Premios Ariel de Ignacio López Tarso, año 2007, Ariel de Oro por trayectoria fílmica, ganador. 1975, mejor actuación, Rapiña, nominado. 1974, mejor actuación, El Profeta Mimí, nominado. 1973, mejor actuación, Rosa Blanca, ganador. Premios y telenovelas en las cuales él participó: en el 2016, mejor primer actor, Amores con Trampa, nominado. 2014, mejor primer actor, Corazón Indomable, nominado. 2003, mejor primer actor, De Pocas Pulgas, ganador. 2001, mejor primer actor, La Casa en la Playa, nominado. 1995, mejor primer actor, Imperio de Cristal, ganador. 1991, mejor primer actor, Ángeles Blancos, nominado. 1988, mejor primer actor, Senda de Gloria, nominado. 1983, mejor villano, El Derecho de Nacer, nominado. Reconocimiento Toda una vida en el escenario, 2011. Premios de la Asociación de Cronistas y Periodistas
teatrales. 2012, mejor actor de teatro El Cartero, ganador. Premios Bravo, año 2015, mejor primer actor, La Malquerida, ganador. Aquí vemos cómo la historia de cuando descubres quién eres, cuando descubres realmente tu propósito, puedes llegar muy lejos. Y aquí en la historia de Ignacio López Tarso fue ganador en muchos premios. Y hizo teatro, hizo telenovelas, hizo películas y ha sido y será uno de los más grandes actores mexicanos, ya que al igual era una persona muy sencilla, era una persona muy humilde, era una persona que constantemente se la pasaba ayudando a otras personas, se la pasaba amando a sus hijos, cuidándolos, y él a sus casi 98, a sus 98 años, seguía teniendo sueños, seguía querer participando en telenovelas, quería seguir teniendo trabajo, y así fue como termina la historia de uno de los más grandes en México, de una persona que vivió cada uno de sus sueños, que cada uno de sus sueños lo ayudó a alcanzar su propósito y a convertirse como uno de los primeros actores más grandes de la historia. Por eso, si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres.